Imagina por un momento que estás en casa y tu pequeña de 4 años se te acerca y dice: «Mamá, esta no es mi verdadera casa. La mía está en otra ciudad y mi esposo me llama Lugdi». Lo más probable es que pienses que es solo un comentario, producto de la fantasía infantil, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurriría si esa niña comenzara a dar descripciones demasiado precisas para ser inventadas? ¿Y si mencionara el nombre completo de su supuesto marido, la dirección exacta de su hogar anterior, el color de las paredes y más detalles íntimos? ¿Y si incluso relatara que había muerto durante un parto? Esto, por increíble que parezca, sucedió realmente en la India en la década de 1930. Lo que vino después estremeció a todos los que escucharon la historia. Hoy voy a narrarte lo que muchos consideran el caso de reencarnación más documentado de la era moderna, una historia que fue investigada oficialmente por el propio gobierno indio, que dejó atónitos a científicos de todo el mundo y que reúne más de 20 evidencias que parecen imposibles de explicar por medios convencionales. Shanti Devi nació el 11 de diciembre de 1926 en Delhi. Desde muy pequeña insistía en que no era su primera vez en este mundo y que, en realidad, había sido Lugdi Devi, una mujer que había fallecido durante el parto en 1925, es decir, 1 año y 10 meses antes de que Shanti naciera. El primer dato perturbador es cómo podría una niña tan pequeña conocer la existencia de una mujer con ese nombre y saber que había muerto al dar a luz. Y lo más inquietante, cómo era posible que conociera detalles tan íntimos de su vida que ni siquiera eran de dominio público. Sus padres pensaban que eran ocurrencias pasajeras, fruto de la imaginación viva de la infancia. Sin embargo, en 1930, cuando cumplió 4 años, la situación cambió de tono. La niña empezó a dar datos tan específicos que resultaba difícil ignorarlos. Decía que su marido se llamaba Kedarnath Chaube, que él tenía una tienda de telas en la ciudad de Mathura y que su vivienda estaba en la calle llamada Chabi Bazar. Y no se limitaba a mencionar la dirección. Describía la casa por dentro, detallando que había un gran patio central con un pozo a la derecha, que la cocina estaba en la planta baja y que el dormitorio principal se hallaba arriba con una ventana que daba a la calle. La madre de Shanti, perturbada por estos relatos, no entendía cómo su hija podía inventar con tanta precisión. Además, cada vez que hablaba sobre su muerte en el parto, la niña rompía en llanto como si recordara un dolor real. El primer episodio verdaderamente inquietante ocurrió cuando, un día, un vendedor ambulante de telas pasó por su calle. Shanti corrió hacia él y le preguntó: ¿Conoce a mi esposo, Kedarnath? Él también vende telas en Mathura. El hombre, sorprendido, respondió que sí, que lo conocía. Esto bastó para que la familia empezara a prestar más atención, y pronto confirmarían algo insólito: Kedarnath existía realmente. Poseía una tienda de telas en Mathura y había estado casado con una mujer llamada Lugdi Devi, quien había muerto en un parto en 1925. Los padres de Shanti no daban crédito a lo que escuchaban. Jamás habían viajado a Mathura. No tenían ningún contacto con esa familia ni habían oído el nombre de Lugdi antes. Pero la niña continuaba aportando más y más detalles. Dijo que Lugdi tenía una marca de nacimiento en el lado izquierdo del pecho, que solía vestir un sari amarillo en las festividades y que había escondido 150 rupias bajo el suelo del dormitorio. Ante algo tan específico, la familia decidió poner a prueba estas afirmaciones. Enviaron una carta a Kedarnath, relatando lo que la niña decía. 2 semanas después llegó la respuesta y al leerla, los padres quedaron paralizados. Kedarnath confirmaba que su esposa efectivamente tenía una marca de nacimiento en el lugar mencionado, que vestía un sari amarillo en las celebraciones y que había ocultado 150 rupias bajo el suelo. Lo más asombroso era que añadía: ese dinero era un secreto entre mi esposa y yo. Jamás se lo dije a nadie, ni siquiera a mi familia. ¿Cómo podía una niña de 4 años, viviendo en Delhi,
Conocer un secreto que solo compartían 2 personas, una de las cuales había muerto 5 años atrás. Impactado, Kedarnath decidió viajar personalmente a Delhi para encontrarse con Shanti. El encuentro tuvo lugar en noviembre de 1930. Kedarnath llegó acompañado de su hijo Navneet, que entonces tenía 10 años. Apenas Shanti lo vio, corrió hacia él llorando y le dijo: «Tardaste mucho en venir a verme. ¿Por qué te casaste otra vez? ¿Y dónde está nuestro hijo?» Kedarnath quedó helado. Ella no solo sabía que él se había vuelto a casar, sino que también reconoció a Navneet, que era apenas un bebé cuando Lugdi murió. La niña lo abrazó como si fuera realmente su madre. Kedarnath quiso ponerla a prueba. Le preguntó dónde guardaban sus pertenencias. Shanti respondió sin titubear: «Mis saris estaban en el baúl de madera de la habitación. Tu ropa estaba en el armario de la izquierda y mis pendientes de oro en una cajita bajo la cama». Cada detalle resultó ser exacto. Pero lo que más lo conmovió fue cuando ella le recordó una conversación que habían tenido la noche antes del parto. «Te dije que si algo me pasaba, cuidaras bien de Navneet». Esa charla había sido privada y jamás mencionada a nadie. Convencido, pero aún incrédulo, Kedarnath decidió llevar a Shanti a Mathura, sin avisarle previamente, para comprobar si realmente conocía la ciudad. En el viaje en tren, la niña comenzó a anticipar las estaciones. Ahora viene Ghaziabad, después Aligarh, y al llegar a Mathura habrá una torre con reloj a la derecha de la estación. Al llegar, señaló la torre exactamente donde había dicho. Al salir, Kedarnath le pidió que los guiara a su casa. Shanti comenzó a caminar como si conociera cada esquina. Saludó a personas por su nombre y preguntó por familiares y conocidos de Lugdi. En un momento, se detuvo frente a una vivienda y dijo: «Esta es mi casa. Vamos a entrar». Al hacerlo, describió la disposición de las habitaciones, la ubicación del pozo y de la cocina. Y hasta mencionó la ventana del dormitorio principal que daba a la calle. Pero lo más sorprendente fue cuando levantó una tabla del suelo y preguntó: «¿El dinero que escondí ya lo tomaron?». Kedarnath admitió que lo había sacado para costear el funeral de Lugdi. Ella, con serenidad, dijo que estaba bien, que para eso era. En el segundo día de visita, Kedarnath le pidió que mostrara dónde estaba enterrada Lugdi. Shanti respondió que la tumba estaba al otro lado de la ciudad, cerca del templo de Krishna. En el camino, se detuvo frente a una casa y afirmó que allí había nacido, que era el hogar de sus padres. Cuando tocaron la puerta, una anciana abrió y al verla, comenzó a temblar. Era la madre de Lugdi. La niña la abrazó diciendo que la había extrañado mucho y preguntó si todavía preparaba su dulce de leche favorito. Finalmente, llegaron al cementerio. Un lugar amplio con muchas tumbas sin nombre. Shanti caminó directamente hasta una y afirmó: «Aquí me enterraron». Kedarnath confirmó que era la tumba de su esposa. La niña lloró recordando el dolor del parto y agradeció que le hubieran dado un funeral digno. Después de aquellos momentos llenos de revelaciones y lágrimas, la historia de Shanti comenzó a circular por toda la India. Los periódicos publicaban titulares llamativos como «Niña demuestra la reencarnación» y «El misterio que desafía a la ciencia». La noticia llegó tan lejos que incluso llamó la atención del propio Mahatma Gandhi, quien comentó: «Si esto es cierto, podría cambiar por completo nuestra comprensión de la vida y la muerte». Ante la repercusión internacional y la creciente curiosidad, el gobierno indio tomó una decisión sin precedentes: conformar una comisión oficial para investigar el caso. Era la primera vez que un gobierno destinaba recursos y personal para examinar, de manera científica, un relato de reencarnación. La comisión estuvo integrada por 15 personas. Entre ellas miembros del Parlamento, ministros, abogados reconocidos, periodistas y académicos. Todos eran escépticos por naturaleza y estaban decididos a descubrir si aquello era una farsa elaborada o un fenómeno real. El primer paso fue someter a Shanti a entrevistas y pruebas exhaustivas. La separaron de sus padres para evitar cualquier influencia y le realizaron preguntas detalladas sobre la vida de Lugdi.
enfocándose en información que nunca se había hecho pública. Le preguntaron, por ejemplo, de qué color era el sari que había usado en su boda. ¿Cuántos escalones tenía la escalera de su antigua casa y dónde estaba ubicada una cicatriz en la rodilla de Kedarnath? Shanti respondió cada una de estas preguntas con exactitud. Pero los investigadores no se limitaron a sus palabras. Viajaron a Mathura para verificar todos los datos de forma independiente, hablaron con vecinos, comerciantes y familiares, inspeccionaron la casa, el barrio y las tiendas cercanas. El resultado dejó sin argumentos a los más incrédulos. De 24 detalles precisos que la niña había mencionado, 22 fueron confirmados como correctos. Los 2 restantes no pudieron verificarse por la ausencia de testigos vivos. Uno de los hallazgos más desconcertantes fue que Shanti sabía cosas que ni siquiera Kedarnath recordaba. Por ejemplo, afirmó que Lugdi había perdido un diente durante el embarazo. Él no lo recordaba, pero cuando preguntaron a la madre de Lugdi, ella lo confirmó, explicando que su yerno no estaba presente aquel día. Otro test consistió en mostrarle una serie de 20 fotografías de mujeres de la época, entre las que se encontraba la imagen de Lugdi. Shanti la señaló inmediatamente, diciendo, «Esa soy yo». Luego, la comisión organizó una nueva visita a Mathura. Pero esta vez alteraron la disposición de la casa a propósito. Movieron muebles, pintaron paredes y cambiaron objetos de lugar. Al entrar, Shanti notó de inmediato las diferencias. ¿Por qué cambiaron mi cama de sitio? Y esta pared no era verde antes, en cada caso. Tenía razón tras un año de investigaciones minuciosas. En 1936 se publicó el informe oficial. El documento sorprendió al mundo académico. Las evidencias recopiladas son consistentes con la hipótesis de la reencarnación y no pueden ser explicadas por medios convencionales. El informe listaba 44 afirmaciones concretas de Shanti sobre la vida de Lugdi. 38 se verificaron como completamente correctas, 4 como parcialmente correctas y 2 no pudieron comprobarse por falta de evidencia. Esto representaba una precisión del 86% en datos que una niña de su edad no tendría forma de conocer más allá de los hechos. Lo que más impresionó a la comisión fue la coherencia emocional de Shanti. No solo recordaba sucesos, sino que expresaba sentimientos profundos hacia las personas y lugares vinculados a su vida anterior. Años más tarde, en 1961, el psiquiatra Jan Stevenson, de la Universidad de Virginia, viajó a la India para estudiar el caso. Stevenson, que dedicó 4 décadas a investigar la reencarnación, lo describió como uno de los más sólidos que había encontrado. Descubrió que Shanti compartía las mismas fobias y gustos que Lugdi. Ambas evitaban la comida muy picante. Ambas temían las inyecciones. Además, Shanti nació con una marca de nacimiento en el mismo lugar donde Lugdi la tenía, en el lado izquierdo del pecho. Con el paso de los años, el parecido físico entre ambas se hizo más evidente. En 1957, cuando Shanti tenía 31 años, fue visitada por el periodista estadounidense Tom Schroeder, que llegó con la intención de desacreditar la historia. Pasó semanas entrevistando testigos, revisando documentos y buscando inconsistencias. Finalmente, declaró que no había encontrado ninguna grieta en el relato y que el caso desafiaba cualquier explicación convencional. 3 décadas después, en 1986. Shanti recibió una visita muy especial. Navneet, el hijo de Lugdi Kedarnath, convertido en un hombre de 66 años. La saludó diciendo, «Nunca dudé que fueras mi madre. Aunque yo era apenas un bebé cuando ella murió, siempre sentí una conexión especial contigo». Ella lo abrazó con lágrimas en los ojos. «Hijo mío, creciste tanto. Estoy orgullosa del hombre en que te convertiste». Navneet le contó que su padre había fallecido el año anterior en paz tras decirle, «Shanti trajo perdón a mi corazón. Ahora puedo partir tranquilo». Durante las investigaciones, Shanti reveló un aspecto que ningún otro caso documentado había mencionado. Recordaba lo que ocurrió entre sus 2 vidas. En 1958, el Dr. K.S. Rawat la entrevistó y registró su testimonio sobre el periodo después de su muerte como Lugdi.
Según ella, al morir sintió como su alma abandonaba el cuerpo. Primero con alivio por el cese del dolor del parto, y luego vio a todos llorando a su alrededor. Intentó hablar con Kedarnath para decirle que estaba bien, pero él no podía oírla. Afirmó que, poco después, aparecieron 4 figuras vestidas de blanco. Muy amables, que le dijeron que su tiempo, como Lugdi, había terminado, pero que aún tenía algo importante que cumplir en la tierra. Relató que fue llevada a un lugar que describió como un jardín luminoso, donde se encontraba con otras almas esperando renacer. Allí, según sus palabras, le mostraron una especie de revisión de su vida, como si fuera una película. Rápida vio que había sido una buena esposa y madre, pero que su muerte temprana había dejado a Kedarnath con una carga enorme de culpa. Le ofrecieron una elección: seguir adelante hacia el siguiente plano o regresar para ayudarlo a perdonarse. Asimismo, Shanti eligió regresar y le dijeron que nacería en una familia que la llevaría de nuevo hasta él y que conservaría los recuerdos de su vida anterior para cumplir esa misión. A partir de entonces, Shanti sostuvo que cada vida es una oportunidad para aprender y que, en su caso, había vuelto no solo para cerrar un ciclo emocional, sino también para demostrar al mundo que la muerte no es el final. Con el paso del tiempo, la vida de Shanti se volvió más tranquila. Se casó, aunque nunca tuvo hijos, y dedicó gran parte de su existencia a ayudar a los demás. Participaba en obras de caridad. Visitaba hospitales y daba charlas en escuelas sobre la importancia de la compasión y la honestidad. Aunque jamás buscó fama, su historia continuó atrayendo a investigadores, periodistas y curiosos de todo el mundo, en varias ocasiones. Shanti explicó que su intención nunca fue convencer a nadie de creer en la reencarnación, sino contar lo que había experimentado. Decía que, para ella, lo más importante no era que las personas aceptaran la idea de múltiples vidas, sino que entendieran que nuestros actos tienen consecuencias más allá de esta existencia. Si mis recuerdos pueden inspirar a alguien a vivir con más bondad, entonces mi regreso habrá valido la pena, repetía. En 1970, un equipo de documentaristas de la BBC viajó a la India para filmar un especial sobre su caso. Durante las grabaciones, los productores intentaron ponerla a prueba, formulándole preguntas inesperadas o presentándole fotos alteradas para ver si se confundía. Sin embargo, Shanti respondió con la misma coherencia que había mostrado décadas atrás. Uno de los camarógrafos comentó: no sé si creo en la reencarnación, pero sé que ella no está inventando nada. Su testimonio también atrajo el interés de estudiosos de religiones comparadas, que encontraron paralelismos entre sus descripciones del jardín luminoso y pasajes de textos sagrados como el bardo todol tibetano y el Garuda Purana hindú. Algunos sugirieron que lo que vivió podría tratarse de un estado intermedio de conciencia, mencionado en distintas culturas, donde el alma se prepara para su próximo destino. No obstante, no todos aceptaron su relato. Hubo críticos que afirmaron que todo podía ser una construcción psicológica influenciada por el ambiente cultural de la India, donde la reencarnación es una creencia común. Algunos incluso insinuaron que los padres de Shanti podían haberla entrenado para memorizar datos sobre la vida de Lugdi. Ella siempre negó esas acusaciones, recordando que cuando comenzó a hablar de su vida pasada apenas tenía 4 años. Sin capacidad para inventar tantas coincidencias verificadas por personas ajenas a su familia. En una entrevista de 1982, Shanti reflexionó sobre la incredulidad. No me molesta que la gente dude, porque yo misma dudaría si no me hubiera pasado. Lo que me entristece es que muchos se cierran a la posibilidad de que la vida sea más vasta de lo que imaginamos. La verdad no necesita que todos la acepten para seguir siendo verdad. Hacia finales de los años 80, sus apariciones públicas se redujeron. Prefería la calma de su hogar en Nueva Delhi, donde recibía ocasionalmente a visitantes que llegaban de lugares lejanos solo para escucharla.
Entre ellos había médicos, monjes budistas, sacerdotes cristianos y buscadores espirituales de todas partes del mundo. Shanti los recibía con sencillez, sirviendo té y escuchando sus propias experiencias con fenómenos inexplicables. En 1996, con 70 años, Shanti concedió su última gran entrevista, en la que resumió su visión de la vida. No somos cuerpos que tienen un alma, somos almas que tienen cuerpos temporales. He vivido 2 vidas que recuerdo claramente. Y quizá muchas más que no recuerdo. Lo que aprendí es que nada se pierde, el amor que damos y recibimos, las lecciones que aprendemos, todo nos acompaña. Y cuando llega la muerte, solo cambiamos de vestidura para seguir nuestro camino. Falleció en 1997, rodeada de amigos y familiares. Sus últimas palabras, según quienes la acompañaban, fueron: ya es hora de volver a casa. En su funeral, no hubo un ambiente de luto profundo, sino más bien de gratitud y paz. Muchos decían que ella misma había enseñado a no temerle al final. Hoy, décadas después, su historia sigue siendo citada en libros, conferencias y documentales como uno de los casos de reencarnación mejor documentados en el mundo. Investigadores de universidades en Estados Unidos, Europa y Asia continúan estudiando los registros originales, intentando encontrar alguna explicación alternativa que pueda resolver el misterio sin recurrir a la idea de vidas pasadas. Hasta ahora, nadie ha logrado ofrecer una hipótesis que explique todos los detalles. El legado de Shanti va más allá de la posible prueba de la reencarnación. Para muchos, su vida es un recordatorio de que cada acción, por pequeña que parezca, deja huellas profundas en el tejido invisible que conecta a todos los seres. Sus palabras, recogidas en diarios y entrevistas, siguen inspirando a quienes buscan un sentido más amplio a la existencia. Quizá lo más poderoso de su historia sea que, incluso para aquellos que no creen en la reencarnación, la coherencia y la integridad con que vivió demuestran que la verdad de una persona se refleja en su forma de actuar. Shanti no se benefició económicamente de su fama, no buscó reconocimiento, y nunca cambió su relato para agradar a sus oyentes. Se mantuvo fiel a lo que recordaba, aceptando que algunos la veneraran como una prueba viviente y otros la descartaran como una curiosidad psicológica. En palabras de Jan Stevenson, escritas años después de su encuentro con ella: si la historia de Shanti Devi no es verdadera, entonces es una de las coincidencias más extraordinarias jamás registradas. Pero sí es cierta. Nos obliga a reconsiderar la naturaleza misma de la conciencia y la continuidad de la vida. El misterio sigue abierto. Para quienes la conocieron, la imagen más vívida que conservan es la de una mujer de mirada profunda y sonrisa serena, que hablaba de la muerte como quien habla de un viaje a un lugar querido. Tal vez ahí radique la fuerza de su relato. No en la prueba definitiva de que renacemos, sino en la certeza de que, de una forma u otra, la vida continúa así. La historia de Shanti Devi trasciende el tiempo y el escepticismo. Es la crónica de una niña que, contra toda lógica, recordó un pasado que no le pertenecía y dedicó su segunda oportunidad en la tierra a sanar heridas, enseñar lecciones y sembrar preguntas que aún no tienen respuesta. Un recordatorio de que, tal vez, las fronteras entre la vida y la muerte no sean muros, sino puertas que se abren hacia nuevas posibilidades.